El cuento de la tarde. Alejandro Apo, como nadie. De Gabriel García Márquez, Los funerales de la mamá grande. Esta es, incrédulos del mundo entero, la verídica historia de la mamá grande, soberana absoluta del reino de Macondo, que vivió en función de dominio durante 92 años y murió en olor de santidad un martes de septiembre pasado, y a cuyos funerales vino el sumo pontífice. Ahora que la nación sacudida en sus entrañas ha recobrado el equilibrio, ahora que los gaiteros de San Jacinto, los contrabandistas de la Guajira, los arroceros del Sinú, las prostitutas del Guacamayal, los hechiceros de la Sierpe y los bananeros de Aracataca han colgado sus toldos para restablecerse de la vigilia, y que han recuperado la serenidad y vuelto a tomar posesión de sus estados el presidente de la República y sus ministros, y todos aquellos que representaron al poder público y a las potencias sobrenaturales en la más espléndida ocasión funeraria que registren los anales históricos, ahora que el sumo pontífice ha subido a los cielos en cuerpo y alma y que es imposible transitar en Macondo a causa de las botellas vacías, las colillas de cigarrillos, los huesos roídos, las latas y los trapos y excrementos que dejó la muchedumbre y que vino al entierro, ahora es la hora de recostar un taburete a la puerta de la calle y empezar a contar desde el principio los pormenores de esta conmoción nacional, antes de que tengan tiempo de llegar los historiadores. Hace 14 semanas, después de interminables noches de cataplasmas, sinapismos y ventosas, demolida por la delirante agonía, la mamá grande ordenó que le sentaran en su viejo mecedor de bejuco para expresar su última voluntad. Era el único requisito que le hacía falta para morir. Aquella mañana, por intermedio del padre Antonio Isabel, había arreglado los negocios de su alma, y solo le faltaba arreglar lo de sus arcas, con los nuevos sobrinos, 9 sobrinos, sus herederos universales que velaban en torno al lecho. El párroco, hablando solo y a punto de cumplir 100 años, permanecía en el cuarto. Se habían necesitado 10 hombres para subirlo hasta la alcoba de la mamá grande, y se había decidido que allí permaneciera para no tener que bajarlo y volverlo a subir en el minuto final. Nicanor, el sobrino mayor, titánico y montaraz, vestido de caqui, botas con espuelas y un revólver calibre 38 cañón largo ajustado bajo la camisa, fue en busca del notario, la enorme mansión de 2 plantas, olorosa a melaza y a orégano, con sus oscuros aposentos, con cachivaches de 4 generaciones convertidas en polvo, en el profundo corredor central, con garfios en las paredes donde en otro tiempo se colgaron cerdos desollados y se desangraban venados en los soñolientos domingos de agosto. Los peones dormían amontonados sobre sacos de sal y útiles de labranza. Sí, la rigidez matriarcal de la mamá grande había cercado su fortuna y su apellido con una alambrada sacramental, dentro de la cual los tíos se casaban con las hijas de las sobrinas, y los primos con las tías, y los hermanos con las cuñadas, hasta formar una intrincada maraña de consanguinidad que convirtió la procreación en un círculo vicioso. Solo Magdalena, la menor de las sobrinas, logró escapar al cerco. Aterrorizada por las alucinaciones, se hizo exorcizar por el padre Antonio Isabel. Se rapó la cabeza, renunció a las glorias y vanidades del mundo en el noviciado de la prefectura apostólica. Al margen de la familia oficial y en ejercicio del derecho de pernada, los varones habían fecundado veredas, hatos, caseríos, con toda una descendencia bastarda que circulaba entre las servidumbres sin apellidos, a título de ahijados, dependientes, favoritos y protegidos de la mamá grande. La inminencia de la muerte removió la extenuante expectativa. La voz de la moribunda, acostumbrada
al homenaje y a la obediencia no fue más sonora que un bajo órgano en la pieza cerrada, pero sonó en los más apartados rincones de la hacienda. Nadie era indiferente a esa muerte. Durante el siglo, la mamá grande había sido el centro de gravedad de Macondo, como sus hermanos, sus padres, los padres de sus padres lo fueron en el pasado, en una hegemonía que colmaba 2 siglos. La aldea se fundó alrededor de su apellido. Nadie conocía el origen, ni los límites, ni el valor real del patrimonio, pero todo el mundo se había acostumbrado a creer que la mamá grande era dueña de las aguas corrientes y estancadas, llovidas y por llover, de los caminos vecinales, los postes del telégrafo, los años bisiestos y el calor, que tenía además un derecho heredado sobre vidas y haciendas. Cuando se sentaba a tomar el fresco de la tarde en el balcón de su casa, con todo el peso de sus vísceras y su autoridad aplastado en su viejo mecedor de bejuco, parecía en verdad infinitamente rica y poderosa, la matrona más rica y poderosa del mundo. A nadie se le había ocurrido pensar que la mamá grande fuera mortal. ¿Quién hubiera pensado? Salvo a los miembros de su tribu y a ella misma, aguijoneada por las premoniciones seniles del padre Antonio Isabel, pero ella confiaba en que viviría más de 100 años como su abuela materna, que en la guerra de 1875 se enfrentó una patrulla del coronel Aureliano Buendía, atrincherada en la cocina de la hacienda. Solo en abril de ese año comprendió la mamá grande que Dios no le concedería el privilegio de liquidar personalmente a una horda de masones federalistas. En la primera semana de dolores, el médico de la familia la entretuvo con cataplasmas de mostaza y calcetines de lana. Era un médico hereditario, laureado en Montpellier, contrario por convicción filosófica a los progresos de su ciencia, a quien la mamá grande había concedido la prebenda de que se impidiera en Macondo el establecimiento de otros médicos. Era el único médico y protegido. En un tiempo recorría el pueblo a caballo, visitando los enfermos del atardecer, y la naturaleza le concedió el privilegio de ser padre de numerosos hijos ajenos. Pero la artritis le anquilosó en un chinchorro y terminó por atender a sus pacientes sin visitarlos, por medio de suposiciones, correveidiles y recados. Requerido por la mamá grande, atravesó la plaza en pijama, apoyado en 2 bastones, se instaló en la alcoba de la enferma, y solo cuando comprendió que la mamá grande agonizaba hizo llevar un arca con pomos de porcelana marcados en latín, y durante 3 semanas embadurnó a la moribunda por dentro y por fuera con toda suerte de emplastos académicos, julepes magníficos y supositorios magistrales. Después le aplicó sapos ahumados en el sitio del dolor, sanguijuelas en los riñones, hasta la madrugada de ese día en que tuvo que enfrentarse a la disyuntiva de hacerla sangrar por el barbero o exorcizar por el padre Antonio Isabel. Nicanor mandó a buscar al párroco. Sus 10 hombres mejores lo llevaron desde la casa cural hasta el dormitorio de la mamá grande. Sentado en su crujiente mecedor de mimbre bajo el mohoso palio de las grandes ocasiones, la campanilla del viático en el tibio amanecer de septiembre fue la primera notificación a los habitantes de Macondo. Cuando salió el sol, la placita frente a la casa de la mamá grande parecía una feria rural. Era como el recuerdo de otra época. Hasta cuando cumplió los 70, la mamá grande celebró su cumpleaños con las ferias más prolongadas y tumultuosas de que se tenga memoria. Las festividades comenzaban la antevíspera y terminaban el día del cumpleaños con un estruendo de fuegos artificiales y un baile familiar en la casa de la mamá grande, a veces en complicidad con los enamorados, pero casi siempre aconsejada por su propia inspiración. Aquella noche concertaba los matrimonios del año entrante. Para clausurar el jubileo, la mamá grande salía al balcón, adornado con diademas y faroles de papel, y arrojaba monedas a la muchedumbre. Aquella tradición se había interrumpido en parte por los duelos sucesivos de la familia y en parte por la incertidumbre política de los últimos tiempos. Las nuevas generaciones no asistieron sino de oídas a aquellas manifestaciones de esplendor. No alcanzaron a ver a la mamá grande en la misa, abanicada por algún miembro de la autoridad civil, disfrutando del privilegio de no arrodillarse, ni siquiera en el instante de la elevación, para no estropear su saya de volantes holandeses y sus almidonados pollerines de holán.
Los ancianos recordaban como una alucinación de la juventud los 200 metros de esteras que se tendieron desde la casa hasta el altar mayor, la tarde en que María del Rosario Castañeda y Montero asistió a los funerales de su padre y regresó por la calle esterada investida de su nueva y radiante dignidad, a los 22 años convertida en la mamá grande. Aquella visión medieval quedó en las tardes de calor y la mamá grande se fumaba en su propia leyenda. Su autoridad se ejercía a través de Nicanor. Su hora era llegada. En su cama de lienzo embadurnada de áleos hasta las orejas, la mamá grande que hasta los 50 años rechazó a los más apasionados pretendientes y que fue dotada por la naturaleza para amamantar ella sola a toda su especie, agonizaba virgen y sin hijos. En el momento de la extrema unción, el padre Antonio Isabel tuvo que pedir ayuda para aplicarle los óleos en la palma de las manos, pues desde el principio de su agonía, la mamá grande tenía los puños cerrados. De nada valió el concurso de las sobrinas. Por primera vez en los forcejeos, en una semana la moribunda apretó contra su pecho la mano constelada de piedras preciosas, fijó en la sobrina su mirada sin color, diciéndole «salteadoras», y luego vino y lo vio al padre Antonio Isabel en indumentaria litúrgica y murmuró con una convicción apacible: «Padre, me estoy muriendo». Entonces se quitó el anillo con el diamante mayor y se lo dio a Magdalena, la novicia. Al amanecer la mamá grande pidió que la dejaran a solas con Nicanor para impartir sus últimas instrucciones. Durante media hora, con perfecto dominio de sus facultades, se informó de la marcha de los negocios. Hizo formulaciones especiales sobre el destino de su cadáver. Se ocupó por último de las velaciones. «Tienes que estar con los ojos abiertos», dijo. «Guarda bajo llave todas las cosas de valor, pues mucha gente no viene a los velorios sino a robar». Un momento después, a solas con el párroco, hizo una confesión sincera y detallada, y comulgó más tarde en presencia de los sobrinos. Entonces fue cuando pidió que la sentaran en el mecedor de bejuco para expresar su última voluntad. Nicanor había preparado en 24 folios escritos con letra muy clara una relación de sus bienes. Respirando apaciblemente con el médico y el padre Antonio Isabel por testigos, la mamá grande dictó al notario la lista de sus propiedades, fuente suprema de su grandeza y autoridad. Reducido a sus proporciones reales, el patrimonio físico se reducía a 3 encomiendas adjudicadas por cédula real durante la colonia y que con el transcurso del tiempo, en virtud de intrincados matrimonios de conveniencia, se habían acumulado bajo el dominio de la mamá grande. En ese territorio, sin límites definidos, se abarcaba 5 municipios y en el cual no se sembró nunca un solo grano por cuenta de los propietarios. Vivían a título de arrendatarias 352 familias. Todos los años, la mamá grande, el día de su cumpleaños, ejercía el único acto de dominio que había impedido el regreso de las tierras al Estado: el cobro de los arrendamientos. Sentada en el corredor interior de su casa, recibía personalmente el pago del derecho de habitar en sus tierras, como durante más de un siglo lo recibieron sus antepasados de los antepasados de los arrendatarios. Pasados los 3 días de la recolección, el patio estaba atiborrado de cerdos, pavos y gallinas, de los diezmos y primicias sobre los frutos de la tierra que se depositaban allí en calidad de regalo. En realidad, esa era la única cosecha que jamás recogió la familia de un territorio muerto desde sus orígenes, calculado a primera vista en 100.000 hectáreas, pero con las circunstancias históricas habían dispuesto que dentro de esos límites crecieran y prosperaran las 6 poblaciones del distrito de Macondo, incluso la cabecera del municipio, de manera que todo el que habitara una casa no tenía más derecho de propiedad del que le correspondía sobre los materiales, pues la tierra pertenecía a la mamá grande, y a ella se pagaba el alquiler, como tenía que pagarlo el gobierno por el uso que los ciudadanos hacían de las calles.
En los alrededores de los caseríos merodeaba un número nunca contado y menos atendido de animales cerrados, en los cuartos traseros con la forma de un candado. Aparte de lo enumerado, se hacía constar en el testamento de la existencia de 3 vasijas de morrocotas, sí, enterradas en algún lugar de la casa durante la guerra de la independencia, que no habían sido halladas en laboriosas excavaciones, con el derecho de continuar la explotación de la tierra arrendrada y a percibir los diezmos y primicias y toda clase de dádivas extraordinarias. Los herederos recibían un plano levantado de generación en generación, y por cada generación perfeccionado facilitaba el hallazgo del tesoro enterrado. La mamá grande necesitó 3 horas para enumerar sus asuntos terrenales. 3. En la sofocación de la alcoba, la voz de la moribunda parecía dignificar en su sitio cada cosa enumerada. Cuando estampó su firma, y debajo estamparon la suya los testigos, un temblor secreto sacudió el corazón de las muchedumbres que empezaban a concentrarse frente a la casa a la sombra de los almendros polvorientos. Solo faltaba entonces la enumeración minuciosa de los bienes morales. También le pertenecían a la mamá grande. Haciendo un esfuerzo supremo, el mismo que hicieron sus antepasados antes de morir para asegurar el predominio de su especie, la mamá grande se irguió sobre sus nalgas monumentales y con voz dominante y sincera, abandonada su memoria, dictó al notario la lista de su patrimonio invisible. Y empezó: la riqueza del subsuelo, las aguas territoriales, los colores de la bandera, la soberanía nacional, los partidos tradicionales, los derechos del hombre, las libertades ciudadanas, el primer magistrado, la segunda instancia, el tercer debate, las cartas de recomendación, las constancias históricas, las elecciones libres, las reinas de las bellezas, los discursos trascendentales, las grandiosas manifestaciones, todo le pertenecía a la mamá grande. Las distinguidas señoritas, los correctos caballeros, los militares, su señoría ilustrísima, la Corte Suprema de Justicia, los artículos de prohibida importación, las damas liberales, el problema de la carne, la pureza del lenguaje, los ejemplos para el mundo, el orden jurídico, la prensa libre pero responsable, la Atenas sudamericana, la opinión pública le pertenecía a la mamá grande, las elecciones democráticas, la moral cristiana, la escasez de divisas, el derecho de asilo, el peligro comunista, la nave del Estado, la carestía de la vida, las tradiciones republicanas, las clases desfavorecidas y los mensajes de adhesión. No alcanzó a terminar. La laboriosa enumeración tronchó su último bagaje, ahogándose en el mare magnum de fórmulas abstractas que durante 2 siglos constituyeron la justificación moral del poderío de la familia. La mamá grande emitió un sonoro eructo y expiró. Los habitantes de la capital remota y sombría vieron esa tarde el retrato de una mujer de 20 años en la primera página de las ediciones extraordinarias y pensaron que esa era una nueva reina de la belleza. La mamá grande vivía otra vez la momentánea juventud de su fotografía. Ampliada a 4 columnas y con retoques urgentes, su abundante cabellera recogida a lo alto del cráneo con un peine de marfil y una diadema sobre la gola de encajes. Aquella imagen, captada por un fotógrafo ambulante que pasó por Macondo a principios del siglo y archivada por los periódicos, estaba destinada a perdurar en la memoria de las generaciones futuras. En los autobuses decrépitos, en los ascensores de los ministerios, en los salones de té forrados de pálidas colgaduras se susurró, con respeto y veneración de la autoridad muerta en su distrito de calor y malaria, cuyo nombre se ignoraba en el resto del país hacía pocas horas, antes de ser consagrado por la palabra impresa. Una llovizna menuda cubría de recelo y de verdín a los transeúntes. Las campanas de todas las iglesias tocaban a muerto. El presidente de la República, sorprendido por la noticia, cuando se dirigía al acto de graduación de los nuevos cadetes, sugirió al ministro de la Guerra, en una nota escrita de su puño y letra, en el revés del telegrama, que concluyera su discurso
con un minuto de silencio en homenaje a la mamá grande. El orden social había sido rozado por la muerte. El propio presidente de la República, a quien los sentimientos urbanos llegaban como a través de un filtro de purificación, alcanzó a percibir desde su automóvil, en una visión instantánea, pero hasta un cierto punto brutal, la silenciosa consternación de la ciudad. Solo permanecían abiertos algunos cafetines de mala muerte, la catedral metropolitana dispuesta para 9 días de honras fúnebres, en el Capitolio Nacional, donde los mendigos envueltos en papeles dormían al amparo de columnas dóricas y las luces del Congreso estaban encendidas. Cuando el primer mandatario entró en su despacho conmovido por la visión de la capital enlutada, sus ministros le esperaban vestidos de tafetán funerario, de pie, más solemnes y pálidos que de costumbre. Los acontecimientos de aquella noche y las siguientes serían más tarde definidos como una lección histórica, no solamente por el espíritu cristiano que inspiró a los más elevados personeros del poder público, sino por la abnegación con que se conciliaron intereses disímiles y criterios contrapuestos. Así es, el presidente de la República no había tenido necesidad de recurrir a sus consejeros para medir el peso de su responsabilidad. En tiempos tormentosos, la mamá grande contribuyó en secreto para armar a sus partidarios y socorrió en público a sus víctimas. Aquel celo patriótico la acreditaba para los más altos honores. Tan altos propósitos debían tropezar, sin embargo, con algunos inconvenientes. La estructura jurídica del país, construida por remotos ascendientes de la mamá grande, no estaba preparada para acontecimientos como los que empezaban a producirse. Sabios doctores de la ley, probados alquimistas del derecho, ahondaron en silogismos y en busca de la fórmula que permitiera al presidente de la República asistir a los funerales. Se vivieron días de sobresalto. No podía llegar. Horas interminables se llenaron de palabras que repercutían en el ámbito de la República. Tanto se había parlado que los parloteos traspusieron las fronteras y traspasaron el océano. Atravesaron como un presentimiento las habitaciones pontificias del Castel Gandolfo. Repuesto de la modorra del Ferragosto reciente, el sumo pontífice estaba en la ventana, viendo en el lago sumergirse los buzos que buscaban la cabeza de la doncella decapitada. En las últimas semanas, los periódicos de la tarde no se habían ocupado de otra cosa, y el sumo pontífice no podía ser indiferente a un enigma planteado a tan corta distancia de su residencia. Habían decapitado a una mujer tan cerca de su residencia de Castel Gandolfo. Pero aquella tarde, en una sustitución imprevista, los periódicos cambiaron las fotografías de las posibles víctimas por la de una sola mujer de 20 años, señalada como una blonda de luto. «La mamá grande», exclamó el sumo pontífice, reconociendo al instante el borroso daguerrotipo que muchos años antes le había sido ofrendado con ocasión de su ascenso a la silla de San Pedro. Y todos exclamaron a coro: «¡La mamá grande! ¡Murió la mamá grande!». Después quedaron los luminosos sembrados de melocotones, la Vía Apia Antica con tibias actrices de cine dorándose en las terrazas sin todavía tener noticias de la conmoción. El Papa notó el cimbronazo. La muerte había tomado posesión de la casa. Inspirados por apremiantes alocuciones presidenciales, por febriles controversias de los parlamentarios que habían perdido la voz y continuaban entendiéndose por medio de signos convencionales, hombres y congregaciones de todo el mundo se desentendieron de sus asuntos. Presidente, Papa, todos, y colmaron con su presencia los oscuros corredores, los atiborrados pasadizos, las asfixiantes guardas, y quienes llegaron con retardo se treparon y acomodaron del mejor modo en barbacanas, palenques, de todo. En el salón central, momificándose en espera de las grandes decisiones, yacía el cadáver de la mamá grande bajo un estremecido promontorio de telegramas. Extenuados por las lágrimas, los 9 sobrinos velaban el cuerpo en un éxtasis de vigilancia recíproca. Aún debió el universo prolongar
el acecho durante muchos días. En el salón del Consejo Municipal, acondicionado con 4 taburetes, el sumo pontífice padeció un insomnio sudoroso, entreteniéndose con la lectura de memoriales. Durante el día repartía caramelos italianos a los niños que se acercaban a verlo por la ventana. Almorzaba bajo la pérgola de Astromelias con el padre Antonio Isabel y ocasionalmente con Nicanor. Así vivió semanas interminables y meses alargados por la expectativa y el calor, hasta que Pastor Pastrana se plantó con su redoblante en el centro de la plaza y leyó el bando de la decisión. Se declaraba turbado el orden público, Tarraplán, y el presidente de la República, Tarrataplán, disponía de las facultades extraordinarias, Tarrataplán, que le permitían subir a los funerales de la mamá grande, Tarrataplán, Rataplán, Plan, Plan. El gran día era venido. En las calles congestionadas de ruletas, fritangas y mesas de lotería, y hombres con culebras enrolladas en el cuello que pregonaban el bálsamo definitivo para curar la erisipela y asegurar la vida eterna, en la placita abigarrada donde las muchedumbres habían colgado sus toldos, y apuestos ballesteros despejaron el paso de la autoridad. Ahí estaban, en espera del momento supremo, las lavanderas del San Jorge, los pescadores de perla del Cabo de Vela, los camaroneros de Tasajera, los brujos de la Mojana, los salineros del Manaure, los acordeoneros del Valledupar, todos, los mamadores del Gallo de la Cueva, los improvisadores de las sábanas de Bolívar, todos, los tinterillos de Mompox, y además de los que se enumeran al principio de esta crónica y muchos otros, hasta los veteranos del coronel Aureliano Buendía. Sí, se sobrepusieron a su rencor centenario por la mamá grande y los de su especie, y vinieron a los funerales para solicitar del presidente de la República el pago de las pensiones de guerra que esperaban desde hacía 60 años. Poco antes de las 11, la muchedumbre delirante que se asfixiaba al sol, contenida por una élite imperturbable de guerreros uniformados, lanzó un poderoso rugido de júbilo. Dignos, solemnes, el presidente de la República y sus ministros, las comisiones del Parlamento, la Corte Suprema, el Consejo del Estado, los partidos tradicionales, el clero, los representantes de la banca, el comercio y la industria, hicieron su aparición por la esquina de la telegrafía. Calvo y rechoncho, el anciano y enfermo presidente de la República desfiló frente a los ojos atónitos de las muchedumbres que lo habían investido sin conocerlo y que sólo ahora podían dar un testimonio verídico de su existencia. En segundo término, en un sereno transcurso de crespones luctuosos, desfilaban las reinas nacionales de todas las cosas habidas y por haber. Por primera vez desprovistas del esplendor terrenal, allí pasaron precedidas de la reina universal, la reina del mango de la hilacha, la reina de la uyuma verde, la reina del guineo manzano, la reina de la yuca harinosa, la reina de la guayaba perulera, la reina del coco de agua y la reina de 426 kilómetros de sartales de huevos de iguana, y todas las que se omiten por no hacer interminables estas crónicas. En su féretro con vueltas de púrpura, separada de la realidad por 8 torniquetes de cobre, la mamá grande estaba entonces demasiado embebida en su eternidad. Sí, todo el esplendor con que ella había soñado en el balcón de su casa durante las vigilias del calor se cumplió con aquellas 48 gloriosas en que todos los símbolos de la época rindieron homenaje a su memoria. El propio sumo pontífice, el Papa, a quien ella imaginó en sus delirios suspendido en una carroza resplandeciente sobre los jardines del Vaticano, se sobrepuso al calor con un abanico de palma trenzada y honró con su dignidad suprema los funerales más grandes del mundo. Obnubilado por el espectáculo del poder, el populacho no determinó el hábito aleteo que ocurrió en el caballete de la casa cuando se impuso el acuerdo en la disputa de los ilustres, y se sacó el catafalco a la calle en hombros de los más ilustres. Nadie vio la vigilante sombra de gallinazos que siguió al cortejo por las ardientes callecitas de Macondo, ni reparó
que al paso de los ilustres éstas se iban cubriendo de un pestilente rastro de desperdicios. Nadie advirtió que los sobrinos, ahijados, sirvientes y protegidos de la mamá grande cerraron las puertas tan pronto como sacaron el cadáver, y desmontaron las puertas, desenclavaron las tablas, desenterraron los cimientos para repartirse la casa. Lo único que para nadie pasó inadvertido en el fragor de aquel entierro fue el estruendoso suspiro de descanso que exhalaron las muchedumbres cuando se cumplieron los 14 días de plegarias, exaltaciones y ditirambos, y la tumba fue sellada con una plataforma de plomo. Algunos de los allí presentes dispusieron de la suficiente clarividencia para comprender que estaban asistiendo al nacimiento de una nueva época. Había muerto la mamá grande y la habían enterrado. Ahora podía el sumo pontífice subir al cielo en cuerpo y alma, cumplida su misión en la tierra, y podía el presidente de la República sentarse a gobernar según su buen criterio, y podían las reinas de todo lo habido y por haber casarse y ser felices y engendrar y parir muchos hijos, y podían las muchedumbres colgar sus toldos según su leal modo de saber y entender en los desmesurados dominios de la mamá grande, porque la única que podía oponerse a ello y tenía suficiente poder para hacerlo había empezado a pudrirse bajo una plataforma de plomo. Solo faltaba entonces que alguien recostara un taburete en la puerta para contar esta historia, lección y escarmiento de las generaciones futuras, y que ninguno de los incrédulos del mundo se quedara sin conocer la noticia de la mamá grande, que mañana miércoles vendrán los barrenderos y barrerán la basura de sus funerales por todos los siglos de los siglos. Maestro García Márquez escribió este cuento que se llama Los funerales de la mamá grande en 1962 y lo compartimos, lo leímos, lo han compartido en El Otro Lado de la Tarde.